Buenos días, vamos a dar inicio a la primera videoclase del módulo 3 del diplomado. Este módulo titula Marco Institucional de Protección de los Derechos de la Mujer. Vamos a referirnos a los sistemas de protección de los derechos humanos. Existen tres sistemas de protección que están en el cual nuestro país se desarrolla. Uno es el sistema nacional, otro el sistema universal y el tercero el sistema regional. En el Sistema Nacional de Derechos Humanos tenemos que señalar que todo servidor o toda servidora pública en el marco de sus funciones, competencias y actividades debe actuar como un garante de los derechos y en consecuencia debe cumplir con las tres obligaciones que imponen los derechos humanos, que son la obligación de respeto, la obligación de protección y la obligación de realización. Las instancias de protección estatal están inmiscuidas en todos los órganos del Estado, es decir, los cuatro órganos: legislativo, ejecutivo, judicial y órgano electoral, los gobiernos autónomos departamentales, gobiernos autónomos municipales, Fuerzas Armadas, Policía Boliviana, las universidades públicas y toda aquella otra entidad que forma parte de la estructura del Estado. Podemos citar también a los gobiernos autónomos indígenas, las gobernaciones, etcétera, etcétera. Todas las entidades que forman parte del Estado son instancias que deben proteger los derechos humanos de una u otra manera, en el marco de sus competencias y las funciones que éstas desempeñan. Pasemos brevemente al Sistema Universal de Derechos Humanos. El Sistema Universal de Derechos Humanos está enmarcado por dos tipos de componentes: los componentes generales y los componentes específicos. En los componentes generales tenemos a todas las declaraciones, pactos, tratados, convenios en los que están establecidos y regulados los derechos humanos de forma general o en determinadas materias. Podemos citar como ejemplos a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención contra la Tortura, la Convención sobre todas las formas de discriminación contra la mujer, la Convención sobre los Derechos del Niño, etcétera, etcétera. Y los componentes específicos son los que están constituidos por los mecanismos de protección y defensa para el caso de alguna violación o algún instrumento que consagra los derechos humanos. Aquí, por ejemplo, tenemos los mecanismos de protección, los comités que se encargan de la protección de cada uno de los derechos específicos. Tenemos una serie de comités que los vamos a ver más adelante. Una otra instancia o mecanismo de protección y garantía de los derechos humanos es el Consejo de Derechos Humanos, que es una instancia creada en septiembre de 2005, cuyos 47 miembros fueron elegidos en la Asamblea del 9 de mayo de 2006, que celebraron su primer grupo de sesiones el del 19 al 30 de junio del mismo año. El Consejo de Derechos Humanos es responsable de promover el respeto universal por la protección de todos los derechos humanos de todas las personas, sin distinción de ningún tipo y de ninguna naturaleza, de una manera justa y equitativa. El examen periódico universal debe ser rendido cada 4 años por todos los estados parte de las Naciones Unidas a través de la presentación de informes al Consejo de Derechos Humanos, donde se debe reflejar la situación de los derechos humanos en cada uno de los países. El Consejo efectuará una serie de observaciones y recomendaciones al Estado parte, y debemos señalar que hasta el momento Bolivia ha presentado 2 informes, el 2010 y el 2014. Corresponde que este año, el 2018, ya deba presentar el tercer examen periódico universal. ¿Cómo se opera o cómo se presentan estos informes? El Estado, a través de sus diferentes instancias, acopia y recopila información de todas las áreas de los derechos humanos y elabora un informe señalando cuáles han sido los avances, cuál es el estado en que se encuentra cada uno de los derechos humanos, cuáles son los problemas que se ha tenido, y este informe es presentado ante el Consejo de Derechos Humanos. Asimismo, las instituciones u organizaciones de la sociedad civil tienen la posibilidad de presentar un informe alternativo, también denominado informe paralelo o informe sombra, por el cual
desde la óptica de la sociedad civil, se grafica y se pone en consideración del Consejo de Derechos Humanos la situación de cada uno de estos derechos. El Consejo de Derechos Humanos, que está compuesto por 47 miembros, evaluará el informe presentado por el Estado y el informe alternativo presentado por la sociedad civil, y en base a este análisis efectuará una serie de observaciones y recomendaciones al Estado para que éste las ponga en vigencia y las cumpla en el transcurso de los siguientes 4 años hasta la siguiente presentación del nuevo examen periódico universal. Tenemos además en el ámbito del sistema universal, como les decía, los comités de derechos humanos que se encargan de la vigencia específica de ciertos derechos. Tenemos hasta el momento 9 comités vigentes: el Comité de Derechos Humanos, que está en el marco del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; el Comité de Derechos Económicos y Sociales y Culturales, en el marco del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; el Comité para la Discriminación Racial; el Comité para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer; el Comité de los Derechos del Niño; el Comité contra la Tortura; el Comité sobre Trabajadores Migratorios; el Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad y el Comité contra la Desaparición Forzada de Personas. Cada uno de estos comités está enmarcado en un instrumento internacional. Puede ser un pacto o un convenio que especifica y establece los derechos humanos de esta especificidad. Eso es lo que vamos a ver en tema de los sistemas nacional y sistema universal, para que vamos a entrar en la siguiente videoclase a ver el sistema con mayor detalle, el sistema interamericano de protección a los derechos humanos. Muchas gracias.